ahí están los vinilos encima tuyo, veo de estelares, veo de muchas bandas que digo, si vamos a la época del vinilo, Nada ni siquiera tiene que ver. estaban pensadas las bandas, no tienen nada que ver, pero esto habla del tiempo en el que estamos, ¿no? Donde la moda vuelve a resurgir y se va reinventando. Y bueno, el vinilo está pasando su segunda etapa de auge. Tal cual, así es. De a poco ha sido un movimiento que ha ido creciendo realmente. Esto lleva 2017, 7 años de un crecimiento constante, desde empezar a traer, digamos, de afuera, ¿sí? Porque afuera, digamos, empezó primero a resurgir el vinilo. Nunca dejó de hacerse. Cuando digo afuera, hablo como países, Estados Unidos, Inglaterra, ¿sí? Pero hablamos si de... bien en la mínima medida era 1000 CDs, un vinilo, en los 90, el 2000, Sí. nunca dejó de hacerse. Ahora están reeditando todo, digamos, a mansalva y editando todo. Pero bueno, esas noticias fueron llegando acá, algunos tomaron nota, los sellos tomaron nota de la demanda que estábamos teniendo nosotros como disquería. De hecho, lo hablaba con el proveedor mío, le digo, che, mirá que el vinilo está volviendo, así, nosotros ya lo traíamos, lo trabajábamos. Y bueno, un poco de esa forma, Sony, que es una de las grandes que quedaron en pie, se hicieron eco de eso y empezaron con el tema de las reediciones. La primera gran reedición de vinilos, la primera tanda ya tiene más de 2 años, ¿sí? La primera tanda se hizo en República Checa, porque todavía no se fabricaban acá, porque las plantas todavía no estaban armadas. Y ya hace un año más o menos hay 2 plantas, una se llama Morelo y la otra se llama Laserdisc, que están fabricando vinilos acá en Argentina. Así que está buenísimo. Para los Increíble, amantes del sí. vinilo estamos de parabienes totalmente. Claro, y además para los que tienen tu edad, que digo que son un poco ¿Por más qué grandes. lo marcas en No, él? porque Son nosotros apenas 48. Solo pela ganas, nada Son más. apenas 48. siempre me hubiese gustado ser de otra década para poder disfrutar, por ejemplo, con amigos de escuchar un vinilo. Pero bueno, Hoy en día se puede, pero no es lo mismo, no es la misma mística por ahí o el Yo mismo no te puedo decir, ritual. apagá eso, vamos a ponerle Spotify, te pueden decir. Claro, Es cierto, distinto. es cierto. Digamos, el evento como tal, que yo lo he vivido por una cuestión de edad también y gente más grande también. Digamos, por ahí uno tenía vinilos en el barrio Claro. y juntarse a escuchar un disco era un evento, ¿sí? Que Porque requiere no había... atención, No, te juntabas estar a ahí eso. escuchando de tal verdad. Tal cual, porque bueno, hoy a un clic tenés el mundo a tus pies, Claro. ya sea musical o lo que quieras. Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, o sea, música Todo. de acá o de cualquier rincón del planeta. Antes era tener un amigo, un primo, alguien que recibía el disco importado y bueno, y convocaba y decía, tengo el nuevo de Jethro Tull, vamos a juntarnos a Era un escuchar. rey, Y claro. era así, era realmente todo un evento. ¿Y Sí, por sí. qué crees que ahora resurge este hábito de escuchar vinilos? Porque no creo que sea solo moda. Hay algo en el sonido, Sí, algo es en la el tema estética. el tema del sonido es medio de manual, ¿no? Porque al momento de sentarse a escuchar por ahí no es tan perceptible. Los que saben dicen que la sonoridad que tiene el vinilo no la tiene el CD. Pero es meterse como en una discusión que no tiene mucho asidero realmente. Yo creo que es más una cosa nostálgica en parte para los grandes. Sí es indiscutible que una cuestión gráfica hace que, nada, estamos hablando de 10x10 en un CD y de 35x35 en un vinilo. Claro. ¿Sí? Entonces, el solo hecho de sentarte a escuchar un disco ya era tener la tapa en la mano, ir, ponerlo y sentarte a escuchar, porque un vinilo tiene una duración promedio de 17 minutos por lado. Claro. ¿Sí? Entonces vos te sentabas a escuchar música. Hoy cualquiera arma, me incluyo obviamente, ¿no? Te armás un playlist en Spotify y la música termina quedando de fondo. Escuchás pero no escuchás tampoco. Y toda esa información que a los que nos gusta y quién fue el técnico de grabación, dónde se grabó y todo eso, y no lo terminás teniendo, digamos, en la mano. Podés googlearlo y obviamente también lo tenés. Pero tiene esa cosa entre nostálgica, de objeto, de fetiche, de audio y de apreciación, ¿no? A mí me parece que obviamente el tamaño del vinilo hace que apreciar el arte de tapa y eso que hace a todo el disco es otra cosa realmente. Valen te hablaba de una época, de la época del vinilo, de aquellos que se criaron y las décadas en la Argentina de familias escuchando vinilo, de grupos de barrios, de amigos.
Y vos hablabas de este resurgir ya hace 7 años. Sí. ¿Se dio el resurgir con aquellos que en su momento se criaron con el vinilo en la mano y yendo al equipo y escuchándolo? ¿O se dio con jóvenes de nueva generación que no conocían el vinilo solo por verlo alguna vez quizás en la casa? Ha sido un proceso, digamos, ¿no? Porque como bien vos decís, digamos, los que tenemos 48, tenemos hijos de 15, 16, 17, 18. Entonces, por ahí los que le dieron el primer impulso son los que habían usado vinilo y se habían tenido que conformar con el mercado del usado porque no había nada nuevo. Y bueno, de ahí fue haciendo efecto catarata y fueron cayendo los más jóvenes. En el negocio pasa que tenés chicos por ahí de 15, 16 años comprando música en vinilo, ¿sí? Que se han sumado ahora, comprando ya sea clásicos o comprando lo nuevo. Tengamos presente que afuera se edita absolutamente todo. O sea, todo. Banda que nombres, banda que tiene edición en CD, en vinilo y en digital. ¿Sí? Increíble. ¿Siempre fue así o ahora con este resurgir? No, esto ahora con este resurgir, Claro. digamos, como decíamos al principio, digamos, después del 95, que digamos, el CD había desbarrancado al vinilo, se siguieron haciendo, pero la relación de fabricación en cuanto a CD y vinilo era mínima. Claro. De hecho, hoy discos que aún no han sido reeditados, buscas algún disco, alguna primera edición de bandas de 95, 96, 97, son muy, muy caros, ¿sí? Porque son ediciones que eran muy cortas, muy chicas y, bueno, que han ido desapareciendo. ¿sí? ¿Conoces algún coleccionista de vinilos? Conozco varios ¿Vos con no distintas sos? locuras. No. Sí, yo Un me dedico poco. más que nada yo escucho más que nada rock nacional y colecciono discos de rock nacional, que acá trajimos algunos para mostrar, algunos son una perla, otros no tanto, otros son más un gusto. Pero sí, con el tema del negocio, ves cada personaje divino con cada locura linda que es bárbaro, es para escribir un libro de cada uno realmente. Claro. Tenés desde gente que te compra 2 unidades del mismo, para decir uno lo guardo y lo atesoro y el otro se usa. Bueno, a ver, yo soy parte de la generación del CD y nos pasaba. Lo grababas, por ejemplo. Nos pasaba, sí, claro, o comprabas 2 originales porque decías, bueno, yo sé que este o lo termino prestando, o se me termina rayando, o se me... Claro. Tal cual, así es. Pasaba. Y bueno, con el vinilo te puede pasar. Después tenés coleccionistas de vinilo de primeras ediciones, que es como otra vuelta de tuerca para eso. Hay mucha gente, si bien el tema reediciones ha beneficiado mucho al mercado y al formato, lo que hablamos un poco hoy del tema del audio, la calidad, que es digital, que no digital, hay gente que prefiere, por ejemplo, Soda Stereo tiene ya hoy por hoy toda su discografía reeditada, ¿sí? Pero hasta Dynamo inclusive tenía su edición de época. Bueno, hay muchos que le escapan a las reediciones y tratan de buscar esas primeras ediciones, a menos de que estén un poquito más ¿Y ahí apaleadas sí o más caras. podemos encontrar más diferencia en lo sonoro? Porque los vinilos originales, digo, las primeras ediciones de, por ejemplo, de hace 2 décadas atrás, ahí sí creo que tiene una particularidad el sonido Claro, bastante diferente. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Hay muchos que dicen que han hecho testeos y pruebas y todo. Dice que hoy por hoy, digamos, los discos están fabricados a raíz de una cuestión digital, ¿sí? Y los de época están sacados de las cintas analógicas. Entonces, si por ahí los masters desaparecieron por algún motivo, porque es bastante común que hayan desaparecido masters de distintos discos, bueno, por ahí a través del CD masterizan para vinilo, pero ya están levantando de una Claro, grabación una digital. claro. Entonces eso te puede hacer diferencia en el sonido. Hemos comparado algunos en el negocio por este fanatismo, esta locura que tienen algunos, y por ahí que yo sumo su primer disco de Divididos por la Felicidad, y la versión original de época suena mucho mejor que la reedición. Eso es cierto. Hablabas de una diferencia de precios entre la primera edición y estas reediciones. ¿Varía mucho? ¿Hoy en qué precio están? Sí, a ver, el tema de las reediciones tiene un piso de 550, 600 pesos, las reediciones de rock nacional. Esto tuvo 2 efectos para mí. Uno, que en algunos casos, algunos discos de época bajaran un poco, ¿sí? Porque se había, digamos, como disparado demasiado. Y otros, los que son como más incunables y más buscados, se dispararan un poco más, ¿sí? Por ahí, por esto que pasa de la calidad de audio, es muy fácil encontrar en los sitios de mercado, Sí. de venta online, primera edición original de época, y si, no sé, el Dynamo que se reeditó ahora de Soda Stereo, si bien ese es como más un incunable de época porque fue la última época,
es un disco que podés llegar a pagar hasta 2.000, 3.000 pesos esa edición. ¿Cuál es el más caro que está en el mercado, lo sabes? O que vos alcances. Y el tuyo, precio más decís, grande se le otorga a Artaud de Pescado Rabioso, el famoso disco verde que tiene una forma bastante irregular. Ese por una cuestión de forma de la edición, era como muy complicado guardarlo sin ajarle las puntas, sin doblarlas, sin romperlas. Y estamos hablando de un disco que ya cumplió casi 42 años. Entonces tenerlo en buenas condiciones, que eso es lo que hace, digamos, a que le mueva el precio. Y yo creo que si alguien hoy te dice, lo tiene mint, como se dice en la jerga, o inmaculado, como quieras, y es un disco que te pueden decir vale 10.000 pesos. ¿Sí? Además es parte de la Biblia musical. Y está considerado por una de las revistas de acá como el mejor disco del rock nacional hasta el momento. Sí, tal cual. Y yéndonos un poquito del vinilo, ¿qué pasa hoy con el CD? Y el CD, sí. Y dentro de 10 años va a ser auge, de nuevo. Claro. Yo creo que, digamos, la vuelta de vinilo ha demostrado que todo puede convivir. En muchísima menor escala, pero ínfima, por ejemplo, el cassette. Hay muchas bandas platenses, muchas bandas independientes que editan cassette. Él mató a un policía motorizado, sí, uno de los grandes nombres de acá de la Ciudad de La Plata. La Síntesis O'Connor, que es su último disco, está editado en cassette, en CD y en vinilo, en los tres formatos. Y se vende en los tres formatos, o sea, obviamente el CD lleva la cabeza, pero se vende el cassette, se vende el vinilo. Yo creo que eso ha demostrado que todo puede convivir. Podemos usar Spotify, podemos usar YouTube, poner en vinilo, poner en CD, poner en cassette. Creo que está bueno. Y el CD todavía sigue llevando la delantera en cuanto a las ventas, eso está claro. Sí, y más acá es lo que hablábamos, el tema de valores. Por ejemplo, ayer apareció el disco nuevo de Turf, Odisea, y salió en simultáneo en CD y en vinilo. El CD vale al público 220 pesos y el vinilo vale 700. Hay una diferencia. Es esa diferencia que no existe en otros países, con lo cual la vuelta del vinilo ha movido mucho más el amperímetro y ha hecho que las ventas se dispararan mucho. Y debe depender, perdón, ¿no? el artista con el público que tiene la venta de vinilos, porque digo, el público de Turf quizás es más contemporáneo, o sea, más actual, no tanto de décadas anteriores, como si otros públicos del rock nacional, entonces quizás eligen el CD antes que el vinilo, me imagino. Sí, fíjate que, por ejemplo, Lali Espósito tiene editado en vinilo el disco Soy. Abel Pintos, el disco que se llama 11, está editado en vinilo. Yo creo que la industria está también tratando de captar todas las edades. Claro. Imagino que no pensarán vender las mismas cantidades por ahí de un disco de Lali Espósito, sin desmerecer ni mucho menos, sino por lo que planteabas vos. Pues yo calculo que el público de Lali Espósito puede ir de chicas de 13 a 18. Es muy raro que todas estén haciendo uso del vinilo. Es probable que se lo compren más por objeto, que era un poco lo que decíamos al principio también. ¿Sí? Pero bueno, por suerte están editando de todo. El grueso de lo que se fabrica en Argentina es rock nacional. Ya han editado prácticamente toda la obra de Almendra, de Pescado Rabioso, de Spinetta solista. Soda Stereo está todo reeditado y de hecho editaron Sueño Estéreo y Séptimo Día, que eran discos que no... Bueno, Séptimo Día se hizo obviamente para el espectáculo y Sueño Estéreo no tenía edición en vinilo en su momento y salió ahora en vinilo. ¿Cuál es hoy el que más te piden hablando del rock nacional? Y hoy siempre Spinetta está a la cabeza. Mirá. Sí, Spinetta está a la cabeza en cualquiera de sus formaciones. Ya y sea muchos, digo, aquellos que por ahí eran jóvenes y que no podían adquirirlo y que hoy se dan el gusto desde otro lado, ¿no? También. Sí, totalmente. Con otra posibilidad, con otro desarrollo. Sí, o clientes por ahí que los tenían bastante apaleados y dicen, no, aprovecho que están reeditados ahora para tenerlo, para escucharlo mejor. Porque obviamente estamos hablando de discos de más de 30, 40 años que con un uso continuo termina desgastándose. Así que hay gente que está aprovechando el tema de las reediciones para reacomodar sus discotecas también. ¿Y cómo es el proceso en lo personal? Digo, mucha gente con gusto variado, cada uno con su diversidad y con pedidos. Ahora es imposible tener todo. Y vos hablabas de 2 fábricas que en la Argentina se dedican a la fabricación del vinilo. Sí. ¿Cómo se da ese día a día? ¿Es por encargo y vos vas pidiendo? ¿Tenés una preselección y decís, bueno, entre esto y esto? Sí, el local mío puntualmente es bastante temático, digamos. No nos abrimos más allá del rock y del pop y de lo indie y de lo platense. ¿Sí? Por pedido terminamos trabajando todo, digamos. Que recién nombramos a Lali Espósito. Si alguien va hoy a la tarde a buscar el vinilo de Lali Espósito, no lo va a encontrar en Batea, pero mira, si te sirve para el lunes, te lo consigo. Claro. La oferta en Bateas es más temática, digamos.
todo lo que es rock nacional, que es básicamente lo que se está fabricando acá, tratamos de tenerlo todo. En mayor o menor medida tratamos de tenerlo todo. Y después el tema del pedido del cliente, sí, eso es una cuestión diaria de gente que está buscando o ya sea una edición especial, deluxe, doble vinilo, triple vinilo. Como traemos material también por ahí de afuera, eso hace que la gente también nos busque por eso también. ¿Te pide mucho de afuera? Se pide, sí, se pide. Se pide porque lamentablemente faltan muchas cosas a editar acá. Hay discos que, hasta en CD te hablo, no todo solamente de vinilo, hay discos que sorpresivamente no se editan o tienen precios exorbitantes. Caso el disco nuevo de Arcade Fire, que en CD entró por distribuidora local y entró a un precio realmente desmesurado. Mirá. Sí, así es. Así que sí, el tema del importado también es algo que en el negocio mueve mucho, como decimos nosotros. Sí, totalmente. Y aquel que coleccionaba y que hoy salió y dijo, bueno, está en el auge y salgo a vender lo que tiene, ¿también está en un precio desmedido? Y un poco pasó eso, ¿no? Que pasaron, estamos hablando de que hace, no sé, 10 años atrás la gente te pedía por favor que le saques esas porquerías de la casa que juntaban tierra, a pensar y ahora que, se están arrancando los pelos. Y primero eso, y los que le quedó algo piensan que porque tienen algo redondo con un agujero en el medio vale fortuna. Claro. Hay de todo. Algunos desde el desconocimiento, otros desde el oportunismo. Hay discos que realmente valen, por lo que hablábamos recién, el paso del tiempo, el estado, no se han reeditado. El caso más típico hoy por hoy es el de los redondos. Sí, los redonditos Ricota llegaron a tener 5 títulos editados en vinilo. Fueron desde Gulp hasta La Mosca y la Sopa. Esos discos aún no se han reeditado. Y esos discos en buenas condiciones son discos que de piso valen 2.000 pesos, ¿sí? Y no se consiguen fáciles tampoco. Entonces es como que cada artista tiene ahí su nicho de valores y de venta. Aquel que por ahí está más cercano a mi edad y dice, bueno, lo viví por mi familia, por los viejos, por los abuelos, tengo un equipo, se puede arreglar, hay quienes están restaurando, hay quienes están arreglando, y dice, bueno, me quiero armar mi propio álbum. ¿Qué no puede escapar? Y vos decís, yo te recomiendo, tenés que tener esto. ¿Me hablas de discos o de equipos? De vinilo, para hablar de vinilo. Y obviamente está ligado al gusto, pero yo creo que en ninguna discoteca puede faltar un disco de los Beatles, ¿sí? Que están todos reeditados. Si no tenés un disco de los Beatles en tu discoteca, bueno, ¿viste? Diría más falta, desconfía de cualquiera que no le guste los Beatles, ¿sí? Pero sí, Beatles, obviamente de rock nacional, tener algún disco de Pescado, de Almendra, un disco de Charlie, Soda, Sui Generis. Sui Generis, pasa por todos lados, los más jóvenes, tener algún vinilo hoy por ahí de los Strokes, de Arctic Monkeys, ¿por qué no? Tener Ten de Pearl Jam, que son discos icónicos también, o Nevermind de Nirvana, son todos discos y todo material que se consigue. Entonces, sí, 5 discos que podés tener y tenete Revolver de los Beatles, tenete Canción Animal de Soda, tenete Parte de la Religión de Charlie, te hablo de los que ya están reeditados y se pueden llegar a conseguir, Locura de Virus y bueno, el quinto que lo ponga. Que cada uno, ahí está. El que se Buena está armando lista, su discoteca. Sí, totalmente. Infaltables. Armamos la lista en esta tarde. Sí, ni hablar, está buenísimo. Aquellos que te quieran seguir o que se quieran acercar, ¿dónde te encuentran? Estamos en el local que tenemos ahí en 54, 8 y 9, casi 8. Nos encuentran de lunes a viernes de 10 a 20 de corrido y los sábados estamos de 10 a 14 y de 16 a 20. Ahí por Facebook, Instagram, hacemos uso de las redes sociales que no son analógicas, pero le sacamos el jugo Ahí también. está.